Hoy, compatriotas, vamos a desvelar una de las operaciones más sucias, más mafiosas, orquestadas desde las cloacas del Partido Socialista para intentar desprestigiar y neutralizar a quienes les investigan, a quienes se atreven a tirar de la manta de su pestilente corrupción. Nuestra Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, porque mientras la maquinaria de propaganda sanchista, esa red de medios afines y periodistas arrodillados, incluida la vergonzosa Televisión Española, se dedicaba a difundir bulos, a inventarse declaraciones y a intentar blanquear lo imblanqueable. La verdadera trama, el sucio plan del PSOE para acabar con la UCO, ha salido a la luz. Sí, españoles, no se dejen engañar por sus cortinas de humo, no se traguen sus mentiras. Lo que ha estado ocurriendo es un intento desesperado del PSOE por dinamitar las investigaciones que les acorralan, y para ello no han dudado en utilizar los métodos más rastreros. El epicentro de esta trama de desprestigio tiene nombre y apellidos, o al menos un nombre que ya resuena en las cloacas del sanchismo: Leire Díez. Esta militante socialista, esta fontanera, al servicio de Ferraz y Moncloa, fue señalada por buscar información comprometedora contra miembros de la UCO. ¿Su excusa? Que era para un libro de investigación. ¡Ja! No nos tomen por idiotas. ¿Un libro de investigación o un manual de cómo destruir la reputación de servidores públicos honestos que solo cumplen con su deber? El PSOE, como era de esperar, intentó lavarse las manos. Abrió un expediente informativo de paripé contra Díez y negó cualquier vínculo profesional con ella, pero la realidad es que esta individua se movía como pez en el agua por las alcantarillas del partido, defendiendo su actuación en chats internos. Todo muy casual, claro que sí. Afortunadamente, aún queda decencia en algunas instituciones. Entonces directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque colocada por el PSOE, algo de vergüenza torera debió quedarle. Respaldó públicamente a la UCO y se reunió con sus mandos para expresarles su apoyo. Menos mal que alguien intentó poner un poco de cordura en medio de esta campaña de acoso y derribo. Pero, ¿por qué este interés obsesivo del PSOE en atacar a la UCO? ¿Por qué esta necesidad de desprestigiar a sus agentes? Pues porque la UCO, españoles, es la que está investigando el pestilente caso Koldo. Esa trama de corrupción que salpica directamente al entorno más cercano de Pedro Sánchez, a su exasesor José Luis Ábalos y a empresarios como el ínclito Víctor de Aldama. Contratos millonarios durante la pandemia, comisiones ilegales, un festín de dinero público mientras los españoles sufríamos. La UCO detectó pagos en efectivo a Koldo García y un incremento patrimonial significativo que apesta a corrupción. Sospechas de comisiones ilegales en contratos públicos que deberían hacer caer a más de uno. Y aquí entra otro personaje clave en esta historia de corrupción e intentos de sabotaje: Víctor de Aldama, señalado como el nexo corruptor. Este individuo, presuntamente, habría intentado infiltrar la Guardia Civil para obtener información sobre las investigaciones en su contra. Quería topos dentro del Instituto Armado, y parece que lo consiguió, al menos en parte. Un agente, un tal Rubén Villalba, un traidor a su uniforme y a España, facilitó alertas a Aldama sobre búsquedas en bases de datos policiales. Este agente corrupto fue detenido por su implicación en la trama. Y no solo eso. Villalba también irrumpió en la UCO para intentar obtener un informe sobre el caso hidrocarburos. Tenía vínculos con empresarios investigados. Cloacas. Puras cloacas. ¿Y qué hacía el gobierno de Sánchez mientras todo esto ocurría? ¿Colaborar con la justicia? ¿Facilitar el trabajo de la UCO? No se rían, españoles. El Ministerio del Interior, dirigido por el nefasto Marlaska, puso trabas a la UCO durante la investigación. Se enviaron archivos ilegibles. Se dificultó el acceso a documentos. Todo para proteger a los suyos, para entorpecer la acción de la justicia. Es una vergüenza. Menos mal que la UCO no está sola. Contó con la ayuda de Europol para analizar los dispositivos electrónicos de los implicados en el caso Koldo, porque se enfrentaron a dificultades técnicas que casualmente parecían surgir de la nada. Incluso un juez tuvo que autorizar el uso de software espía en los teléfonos de 5 implicados para poder obtener pruebas sobre esta trama de corrupción que llega hasta las más altas esferas del sanchismo. Toda esta polémica, toda esta guerra sucia contra la UCO, ha generado, como no podía ser de otra manera, un debate político sobre la independencia de nuestras fuerzas de seguridad y la transparencia en las investigaciones. Porque lo que está en juego es la propia salud de nuestra democracia. Desde el Partido Popular, esos que a veces pecan de tibieza, han criticado al PSOE por presuntamente intentar desacreditar a la UCO. Hombre, menos mal que se dan cuenta de algo, aunque luego sigan pactando con ellos en Bruselas o manteniendo una oposición de salón. Y, cómo no, siempre aparecen los voceros del régimen, los blanqueadores de la corrupción socialista. Ignacio Escolar, el director del diario.es, ese panfleto al servicio de Sánchez, señaló que no hay pruebas de que Leire Díez actuara por órdenes del PSOE. Claro que no, Ignacio.
Seguro que actuó por inspiración divina. Y encima critica la reacción tardía del partido. Hay que tener cuajo. Mientras tanto, españoles, el caso Koldo sigue su curso, con nuevas revelaciones y detenciones que nos hacen contener la respiración. Y la UCO, pese a los ataques, pese a las trabas, pese a las campañas de desprestigio, sigue investigando las ramificaciones de esta trama que apesta a socialismo corrupto. Esta situación, este intento desesperado del PSOE por salvarse de la quema atacando a quienes les investigan, pone en el foco la necesidad urgente de garantizar la independencia de las investigaciones y la rendición de cuentas en la administración pública. Porque nadie, y menos aún los que nos gobiernan, puede estar por encima de la ley. Y agárrense bien, españoles, porque la desfachatez de la maquinaria sanchista y sus medios sicarios no tiene límites, para que vean el nivel de mentira y manipulación al que están dispuestos a llegar para intentar destruir a la UCO y tapar sus vergüenzas. Resulta que El Plural, ese panfleto que fue uno de los que arrancó con toda esta campaña de bulos y difamaciones contra la UCO, ha tenido que meter el rabo entre las piernas y rectificar una de sus más infames mentiras. Sí, como lo oyen. Después de acusar a un miembro de la UCO, a Juan Vicente Bonilla, de hablar de ponerle una bomba lapa a Pedro Sánchez, una acusación gravísima, propia de terroristas. Ahora tienen que admitir que fue un titular erróneo. Lean bien la rectificación de estos caraduras, porque no tiene desperdicio. Dicen, rectificación. Esta información se publicó originalmente con un titular erróneo, en el que se indicaba que Juan Vicente Bonilla hablaba de poner una bomba lapa a Sánchez, que ha sido rectificado. También se eliminó un párrafo del texto donde se recogía la misma idea, que procede de unos mensajes publicados inicialmente por el diario El Plural y difundidos por el PSOE, tal y como se recogía ya en nuestro texto inicial. Titular erróneo, dicen los sinvergüenzas, y que eliminaron un párrafo donde se recogía la misma idea, una idea que, atención, según ellos mismos, procedía de mensajes publicados inicialmente por el diario El Plural y difundidos por el PSOE. Se acusan entre ellos mismos de difundir la mentira. Es el colmo de la torpeza y la maldad. Vaya. Así que primero lanzan la piedra, la difamación más abyecta, intentando vincular a la Guardia Civil con el terrorismo para proteger al sátrapa. Luego, cuando ven que no cuela, o que se les puede caer el chiringuito, o que la mentira es demasiado burda incluso para sus estómagos agradecidos, reculan y dicen que fue un error. Mentirosos compulsivos, manipuladores. Esto demuestra el nivel de desesperación y la falta de escrúpulos del sanchismo y sus altavoces mediáticos. Están dispuestos a inventarse cualquier cosa, por grave y repugnante que sea, para intentar manchar el honor de la UCO y desviar la atención de su propia y pestilente corrupción. Pero la verdad, como el aceite, siempre acaba flotando. Y esta rectificación forzada, esta confesión de su propia mentira, es una prueba más de que la campaña contra la UCO es una sucia maniobra orquestada desde las más altas instancias del poder, utilizando a sus medios comprados como arietes. Pero no podrán con la verdad, y no podrán con la bandera, que siempre estará aquí para denunciar sus bulos y sus traiciones. Lo que hemos desgranado hoy es la radiografía de una mafia, la prueba palmaria de cómo el Partido Socialista Obrero Español, acorralado por la corrupción que le llega hasta el tuétano, ha desatado una guerra sucia sin precedentes contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Han intentado destruir la reputación de servidores públicos honestos, manipular a la opinión pública con bulos infames y obstruir la acción de la justicia para salvar su propio pellejo. Hemos visto cómo fontaneros del PSOE, como la siniestra Leire Díez, se movían por las cloacas intentando comprar información comprometedora contra los mandos de la UCO, ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de cabezas. Hemos visto cómo el propio Ministerio del Interior ponía trabas a las investigaciones, y hemos visto cómo la maquinaria de propaganda sanchista, con medios afines como El Plural a la cabeza, se dedicaba a difundir mentiras y acusaciones gravísimas, como esa infamia de la bomba lapa, para luego tener que rectificar con el rabo entre las piernas. Esta rectificación forzada es la confesión de su propia vileza. Demuestra que estaban dispuestos a todo, incluso a vincular a nuestra Guardia Civil con el terrorismo para proteger al sátrapa y a su entorno corrupto. Pero les ha salido el tiro por la culata. Su desesperación y su falta de escrúpulos han quedado al descubierto. ¿Por qué tanto odio, tanta saña contra la UCO? Porque la UCO está haciendo su trabajo. Porque está investigando el caso Koldo, las andanzas de Begoña Gómez, los chanchullos del hermano del presidente y tantas otras tramas que apestan a socialismo corrupto. Porque la UCO es un muro de contención contra la impunidad que pretenden estos delincuentes de guante blanco. Esto, compatriotas, no es solo un ataque a la Guardia Civil, es un ataque a la democracia, a la separación de poderes, al Estado de Derecho. Es la prueba de que el sanchismo es un régimen que no tolera la disidencia, que no respeta las instituciones y que está dispuesto a utilizar los métodos más rastreros para perpetuarse en el poder. Ahora,
Yo les pregunto a ustedes, españoles de bien, a los que creen en la justicia, en la verdad y en el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vamos a permitir que el gobierno y sus medios sicarios sigan difamando y atacando impunemente a quienes luchan contra la corrupción? ¿Vamos a consentir que se utilice la mentira y la manipulación como armas políticas para proteger a los corruptos? ¿De verdad creen que un partido que recurre a estas tácticas mafiosas merece seguir al frente de nuestra nación? ¿Qué clase de país nos espera si no defendemos con uñas y dientes la independencia de la justicia y la integridad de nuestras instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta mafia socialista? Basta ya de mentiras, basta ya de manipulación, basta ya de ataques a quienes nos protegen y sirven con honor. Españoles, es hora de apoyar más que nunca a la UCO y a todos los servidores públicos que se mantienen firmes frente a la presión y la corrupción. La verdad siempre prevalece. Destruyan ese botón de like si están asqueados de las mentiras del sanchismo y apoyan incondicionalmente a la UCO y a la Guardia Civil. Inunden los comentarios con su repulsa a esta campaña de desprestigio y su exigencia de justicia y responsabilidades para los corruptos y sus cómplices. Que sientan la furia de la España honesta. Compartan este vídeo para que toda España se entere de las sucias maniobras del PSOE y de cómo intentan destruir a quienes les investigan. Que la verdad se extienda. Y si aún no son parte de esta lucha por la verdad, suscríbanse a la bandera y activen la campanita, porque aquí no nos callamos ante la injusticia ni ante los enemigos de España. No podrán con nosotros, no podrán con la verdad. La UCO seguirá investigando y la bandera seguirá denunciando.